Hola, chicos y chicas, ¿cómo les va? Me fijo por las dudas que no haya nadie en el otro. Hola Marisa, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Santiago? Me voy a desconectar ahora porque estoy en otra reunión, te aviso Sí, nomás. sí, no te hagas problema, yo Estoy sigo. solo. Ujú. Dale, Dale, bueno, después hablamos la semana. dale, después hablamos. Hasta luego. Chao, chao. Chau, chau. Eh, Juan Ignacio, Adap, vos que estás en la sala 2, no podés entrar en la otra sala, ¿no? Dale, proba, ¿sabes? Así no tenemos problema de... ¿Cómo les va? Nos fijamos si Juan Ignacio puede entrar a esta sala y empezamos. Juan Ignacio, no te veo. Si pudiste entrar, avísame cuando estés. Chicos, no, se ve que no pudieron, no los dejan entrar a la otra, ¿no? Bueno, intentamos, sí, no pudieron. Bueno, dejo las dos salas. Ahí comparto la pantalla. Bueno, yo estoy compartiendo la pantalla. ¿Todos ven en las dos salas, chicos? En esta Y sala acá se sí ve, se ve. profe. ¿Sí? ¿En las dos? Bueno, vamos a ver el segundo problema integrador. Habían llegado con Santiago el viernes a ver el primero. Vamos a trabajar con otro ejemplo de integral, así cerramos el cálculo integral. Yo voy a compartir la presentación, así que si necesitan preguntar o
Claro, acá no había nadie esperando para entrar, muy bien. Si necesitan preguntar, el que esté leyendo, que vea el chat y no tiene, porque a lo mejor lo ponen en el chat porque no tienen micrófono, lo lee, por favor. Y me interrumpen, como siempre, como hacemos siempre, ¿no? Bueno. Vamos a hacer este problema. Ven que dice, dada la función b, cuya gráfica se adjunta, sabiendo que b es la función que tiene por ley menos 3 por x menos 1 a la sexta más 3. Y después dice, para todo x que pertenece al intervalo 0, 2, ¿no? O sea que la ley de b la tenemos dada en el intervalo 0, 2. Y es una función polinómica, ¿no? Nada más que tenemos una parte, donde 1 y 2, 0 y 2, perdón, son raíces de la ecuación. Y después nos dicen que también tenemos marcadas dos regiones. La región R, que es la región que tiene como límites a B y al eje X, y la región T, que también es una región que tiene como límite a la curva que está en azul, que es parte de la función B, nada más que la ley la tenemos en el 0, 2, y el eje X. Nada más que límite superior de R, B, límite inferior la recta, límite superior para T, la recta igual a 0, y límite inferior la curva. Pero sí nos dicen algo, que las dos tienen el mismo área. Aunque no sepamos la ley de la curva esa, lo que sí nos damos cuenta es que tienen formas parecidas y lo que tenemos como dato es que tienen el mismo área. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque ahora nos van a preguntar, hasta ahí no decía nada, ¿no? Nos dicen hallar la integral entre 0 y 2 de b, la integral entre 2 y 4 de b, y la integral entre 0 y 4 de b. O sea que nosotros vamos a tener que calcular entre 0 y 2 la integral. ¿Cuál de estas tres, entre 0 y 2, entre 2 y 4 y entre 0 y 4, lo podemos hacer algebraicamente? Porque tenemos cuál es la ley de B en ese intervalo. Hay una que la vamos a poder hacer algebraicamente y las otras la vamos a tener que usar algunas propiedades que conozcamos de integrales, ¿no? ¿Qué les parece? Puede ser 2 sobre 0. La primera. La integral está entre 0 y 2, ¿no? La primera, la que aparece acá como primera, Sí, profe. la podemos hacer, claro, sí, entendí, nada más que lo dijiste al revés. Perfecto, la podemos hacer desde la manera algebraica porque conocemos la ley de B, ¿no? Así que, sin que nos digan nada, podemos calcularla. ¿Cómo se hacía para calcular una integral definida cuando conocíamos la ley de B? Y ahí dijimos, bueno, había un corolario que nos decía, podemos usar la regla de Barrow. Y la regla de Barrow, ¿qué nos decía? Que había que calcular, encontrar una primitiva y evaluarla en los extremos. Entonces, bueno, ven que acá estaba hecha, ¿no? La integral de B va a ser la integral, copiamos la ley, ahí nada más, entre 0 y 2, vamos a tener que buscar una primitiva, o sea, era una cualquiera acá, y evaluarla en los extremos. Era la primitiva en 2 menos la primitiva en 0. Acá está escrita la primitiva, que dice que es menos 3 séptimos de x menos 1 a la séptima más 3x. Suponiendo que eso, decimos, es cierto. ¿Qué había que hacer después? Evaluarla primero en 2, y nos quedaría 3 séptimos por 2 menos 1, que eso nos da 1, ¿no? Así que 1 a la séptima, 1, menos 3 séptimos, más 3 por 2, 6. Es esto que está acá escrito, ¿no? Después, un menos, y ahora evaluarla en 0 a esa primitiva, ¿no? Esta sería la P que nos había aparecido siempre. Cuando la evaluamos en 0, el segundo término vale 0, y si en este primer término ponemos x igual a 0, ¿qué nos queda? Menos 1 a la séptima, menos 1, porque tiene exponente impar. Por menos 7, menos 3 séptimos, nos queda
3 séptimos positivo, ¿no? Que es lo que está acá escrito. Si hacemos la cuenta, da 36 séptimos. ¿Ven? O sea que si resolvemos algebraicamente esta integral, que aparte es la integral, una integral definida donde la función es un polinomio, ¿no? Así que para encontrar la primitiva es bastante simple. ¿Sí? Encontramos cuánto vale la integral entre 0 y 2. Hasta ahí estaríamos. ¿Sí? Acá, bueno, lo que vamos a repasar era cómo hacíamos la primitiva, digamos, ¿no? Cómo hacíamos para encontrar la primitiva de esta función. Lo primero que hacíamos era separar en términos, ¿no? Al separar en términos, ¿sí? Donde aparece cuántos términos hay en esta expresión. 2, ¿no? ¿Sí? Un término es el que dice acá, menos 3 por x menos 1 a la sexta más 3. Así que ahí empezamos usando el método que habíamos llamado de descomposición, ¿no? La integral de la suma es la suma de las integrales, ¿sí? Y el menos 3 ya lo sacamos afuera de la integral. Cuando vamos a resolver cada una de estas, ¿sí? El segundo término era fácil, ¿no? Porque ¿qué nos queda? La integral de 3, que lo podemos sacar afuera, y la integral de 1, la integral de 3 como constante, nos quedaba, la primitiva era una 3x, y la integral definida era poner 3x más la constante, que ya habían charlado eso de que poníamos una sola vez la constante, ¿no? Y cuando vamos a resolver la integral indefinida de x menos 1 a la sexta, tenemos dos caminos, ¿no? O desarrollamos esa potencia, que no es tan fácil, o usamos otro de los métodos que aprendimos, que cuál era el de sustitución. ¿Sí? Cuando usamos sustitución, fíjense que si llamamos u a quién llamarían u? A x menos 1, ¿no? U a x menos 1, el diferencial de u nos queda diferencial de x, ¿sí? Así que eso nos quedaría la integral de u a la sexta diferencial u, porque el diferencial de x coincide con el diferencial de u, y eso nos queda u a la séptima sobre séptima. Ahora sí usamos directamente una integral inmediata, más la constante, y como u era x menos 1, más 7, a la 7 sobre 7, más c. Y ahora reemplazamos ese resultado y obtenemos la integral indefinida. ¿Sí? Tenemos la integral indefinida y ahora voy a bajar esto. Fíjense, un par de preguntas. ¿Sí? ¿Por qué este pasito que está acá, cuando hicimos la integral usando el método de sustitución, no lo puse acá seguido? No pusimos igual y puse la integral de u a la sexta más la integral de 3. ¿Qué les parece? ¿Por qué lo tuvimos que escribir así? Lo tuve como que separar al usar sustitución en la integral de x menos 1 a la sexta. Es una cuestión de escritura nada más, ¿no? Sí. Porque utilizo A ver, repetilo. Utilizo un diferencial de u y en el otro utilizo un diferencial de x. Perfecto. O sea, nosotros en la misma, ¿sí? Si nosotros estuviéramos pensando que vamos a hacer la sustitución x menos 1 igual a u, ¿sí? Y igual, sigo poniendo acá y digo, hago la sustitución en esta integral, y la estamos haciendo en un término y en el otro no. Entonces, para no generar conflicto, o sea, en la sustitución esta, en qué integral la estamos usando, la resolvemos aparte. Cuando tenga el resultado, ponemos los dos. Y la constante la escribíamos una sola vez. Muy bien. Y lo otro que les quiero preguntar es, ¿por qué? Ahí habíamos encontrado la integral indefinida, y en la integral indefinida siempre tenemos que poner, ahí llegó. Bueno, poníamos el conjunto de todas las primitivas, ¿no? O sea que había que poner S más C. Cuando estamos resolviendo acá la integral definida, puse la primitiva esta que está escrita en azul, pero no está puesto el más C. ¿Por qué?
¿Por qué no está puesto? ¿Cambia algo si lo pongo? ¿Qué estuvieron analizando? Puede ser capaz que vos, cuando haces la resta, Sí. ¿no? Cancela. Si lo hubiéramos Yo puesto el hago- más t, cuando hacemos la resta se cancela, o sea que no falta. Por eso, Barrow dice en realidad es una primitiva cualquiera evaluada en los extremos. Era la primitiva en x, que era el extremo superior, menos la primitiva en el extremo inferior, digamos, ¿no? Por eso quedaría la primitiva en 2 menos la primitiva en 0. Uso cualquier primitiva, lo importante es que en esa expresión en Barrow uno use la misma para calcularla en el extremo superior que para calcularla en el extremo inferior. ¿Sí? No podríamos usar un valor de C para el extremo superior y otro para el extremo inferior. ¿Sí? Mientras usemos una única primitiva, Barrow sirve. Si le hubiéramos puesto todas al mismo tiempo, la constante esa se cancela, digamos, ¿no? Así que tampoco habría problema. Por eso se acostumbra directamente a poner una primitiva cualquiera evaluada en los extremos. Si hubieran utilizado, a lo mejor primero desarrollar el polinomio a las 6, que es más largo y nosotros ni siquiera vimos cómo se desarrollaba ese polinomio, pero si acá hubiera sido al cuadrado, y a lo mejor en lugar de usar sustitución, primero desarrollábamos el cuadrado y después buscábamos la primitiva, no nos hubiera, a lo mejor a alguien le quedaba parecido, o sea, puede pasar que la primitiva quede expresada diferente, ¿no? Y si la trabajo algebraicamente, llego a lo mismo. ¿Tá? No sé si entendieron eso que dije, ¿no? O sea, que puede pasar que uno dice diferentes métodos para encontrar las primitivas, ¿sí? Y puede parecer que no me dan algebraicamente exactamente iguales. Si uno los trabaja, después la única diferencia entre las que me dan podía ser una constante, ¿no? Porque uno buscaba primitivas, como siempre. Muy bien. Con eso encontramos la integral entre 0 y 2. Ahora, Profe, te hago una pregunta que hacen ahí en el chat. Es el 6, ¿de dónde sale? Porque vos sabés que yo no sé cómo tampoco. No, al 6 sí sale a hacer de 3. Este 3 por sale 2, ¿no? de cuando evaluamos la primitiva en 2, perfecto. Porque ¿qué teníamos que hacer? Todo lo que está en azul, evaluarlo en 2. ¿Eso qué quiere decir? Reemplazar x por 2. ¿Sí? Fíjate si te contestan. Cuando lo reemplazamos en 2 nos queda menos 3 séptimos por 2 menos 1, 1 a la 7, 1. Entonces me quedó el menos 3 séptimos. Más 3 por x, y el x en este caso vale 2. ¿Sí? Y entonces nos queda ahí, esperen que me parece que puedo. Ahí Perfecto. ya te digo, profe. ¿Está bien? Bueno. ¿En qué? Que ahí está. Cuando, sin el igual, eso sería la primitiva evaluada en 2. ¿Está bien? Lo entendió, pero por las dudas, si alguien más está con la duda, esto sería la primitiva evaluada en 2. Sigo con el mismo problema del mouse. La primitiva evaluada en 2, menos, y esta acá, es la primitiva evaluada en 0. Acuérdense que hay que tener cuidado con este signo, digamos, ¿no? De poner un menos y poner un paréntesis. Evalúo la primitiva en el extremo inferior y después me fijo lo que me quedó para cambiarle el signo. ¿Sí? ¿Está? Bueno. Pero nos dicen, bueno, ahora calcula la integral entre 2 y 4 de b. ¿Sí? Y acá, ahora empezamos a tener el problema que para calcular la integral entre 2 y 4, la ley de b entre 2 y 4 no la conocemos. Es más, no sabemos, ni siquiera sabemos si el polinomio menos 3x menos 1 a la 6 más 3, cuando lo dibujamos para x entre 2 y 4, tiene esta gráfica. Porque ahí nos dicen la b entre 0 y 2 tiene la ley esa. Pero entre 2 y 4 tengo la gráfica, pero no estoy seguro de que la ley sea esa. Así que no puedo cambiar los extremos y reemplazar. No podría usar esa primitiva.
sino que ahora vamos a tener que empezar a usar algunas propiedades. ¿Está? ¿Y qué propiedades podemos llegar a usar? Y empecemos a mirar lo que decía el otro, ¿no? Nos dicen, la región R y la región T tienen la misma área. ¿Está? Entonces, empecemos a pensar algunas propiedades o algunas cuestiones que relacionen, ¿está?, las integrales con las áreas. ¿Está? Y ahí, ¿qué podíamos empezar a pensar un poco? ¿Qué pasa o qué relación tiene el área de R y la integral entre 0 y 2 que calculamos? Puede ser que es como que poner un menos, o sea, decir que el área de R es menos A ver, el área de primero T. respondan lo que yo dije. ¿Qué relación hay entre el área de R y la integral entre 0 y 2 de B? Son iguales. Sí, son iguales. Son iguales, porque ¿qué nos pasa? B entre 0 y 2 es mayor o igual a 0, o sea que estamos hablando de una función positivo 0, y para las funciones positivas, la integral entre los extremos, coincidía con el área, ¿no? Era una de las propiedades de la integral y una de las que después lo vimos como aplicaciones, ¿no? Así que este 36 séptimos me está dando la integral, pero además es el número que me sirve para medir el área de R. ¿Sí? Entonces decimos, bueno, ya sé cuánto mide el área de R. Y ahora decimos, bueno, pero el área de T y el área de R son iguales, ¿no? Así que el área de T, ¿cuánto mide? 36. 36 séptimos, perfecto. Sabemos las dos. Ahora busquemos la relación entre el área de T y la integral entre 2 y 4 de B. Y ahí era lo que alguien me lo estaban diciendo, ¿no? Que había una relación. ¿Sí? Como la función B en el intervalo 2, 4 es siempre negativa. Si la función era siempre negativa, ¿sí?, ¿qué pasaba con la integral entre 2 y 4 y el área de esta región? Antes me lo dijiste, nada más que yo había hecho otra pregunta. Ahí sí, ¿qué pasa con los signos? Se invierten. Sí, claro. Ahí en realidad sí me aparece un signo menos dando vuelta, ¿no? ¿Sí? O sea, la integral relacionándola con el área, ¿qué me va a pasar? Tienen signos opuestos. El resultado de la integral y el resultado del área de T tienen signos opuestos. ¿Cuál de las dos va a tener signo positivo y cuál signo negativo? La de T supongo negativo, ¿no? A ver. Y la de R, como coincide con el área, positivo. ¿Eh? A ver, el resto, ¿qué opinan? Yo que pregunté, ahora lo van a tener escrito, digamos, ¿no? Ahora lo vamos a pasar, pero... La integral de 2 a 4 no sería negativa y el área positiva, ya que no tenemos áreas negativas. Perfecto, o sea, el área de T me da 36 sobre séptimo, era igual al área de R, y además me tiene que dar un número positivo, ¿no? Entonces, cuando relacionamos el área de T y la integral entre 2 y 4 de B, sabiendo que B era negativo, lo que sabemos es que la integral entre 2 y 4 es menos el área de T. La que es negativa es la integral. Muy bien. ¿Sí? Avanzamos. ¿Ven que yo me adelanté? Bueno. Entonces, acá lo que va a estar escrito y que también lo tienen, bueno, en el PDF es que cuando queremos calcular entre 2 y 4 ya no tenemos la ley, vamos a empezar a usar las propiedades acerca de área. ¿Sí? Y acá tenemos escrito lo que habíamos dicho, ¿no? La integral entre 0 y 2 es el área, y entre 2 y 4 no me da el área, pero nos daba el opuesto del área. ¿No? Bueno. Ven que dice, dado que B es negativo a nulo en el intervalo 2, 4, la región de T queda limitada inferiormente por la gráfica de B y superiormente por el eje de las abscisas. ¿Qué dicen? Bueno, por ejemplo, del eje
en X igual a 0. Esto permite hallar el área de la región T aplicando el cálculo del área de regiones planas, ya que cumple que G y B son integrables en el intervalo 2, 4, y la G es mayor o igual que B. Y acá dice el área de T la puedo calcular como la integral entre 2 y 4 de G menos B, y la integral entre 2 y 4 de 0 menos B, y entonces nos termina quedando menos la integral entre 2 y 4 de B, que era el área de T. Nosotros cuando recién lo resolvimos y lo fuimos pensando, no usamos el teorema ese del teorema de cálculo de las áreas de regiones planas, que era bastante más general, ¿no? Ese teorema que nos decía, si teníamos dos funciones integrables y teníamos una región que tenía a una función como límite superior y a otra como límite inferior, podíamos calcular el área de esa región como la integral entre los extremos en donde estábamos trabajando de la función que es límite superior menos la función que es límite inferior. Lo aplicamos, que acá está hecho, y nos da lo mismo que dijimos antes. Lo pensamos de otra manera. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Alguna de las dos? ¿Está mal? Sí, decime. ¿Por qué es 0 menos X? Porque ¿cuál es la función que hace de límite superior de la región T? El eje X. El eje X, ¿qué ley tiene? I igual a 0. Como tenemos que dar la función, la llama G. ¿Está bien? Acá. ¿Sí? Entonces vos haces la función que es límite superior, que era esta, G es 0. ¿Está bien? Entonces, ¿sí? Perfecto. Ven que en realidad respondimos lo mismo, o sea, cuánto valía la integral entre 2 y 4, ¿sí? De dos maneras distintas. Primero, usando, ¿sí? Mirando las gráficas, usando lo que nos habían dicho, el área de T y el área de R son iguales, y después pensando en la relación de una función negativa en todo el intervalo, ¿sí? Y el área de esa región. ¿Sí? Y esa es una propiedad de las integrales también, y la usamos directamente y dijimos, bueno, entonces, la integral entre 2 y 4 de B y el área de T me dan iguales en valor absoluto, pero tienen signo diferente. Así que la integral es menos el área de T. Acá, para llegar a lo mismo, usamos el que aparece como teorema de cálculo de áreas de regiones planas, ¿sí? En donde, sin importar si las funciones eran positivas o negativas, lo que necesitábamos era contar con una región que tuviera, ¿sí? Una sola función que fuera límite superior, una que fuera límite inferior, y los laterales paralelos al eje X, ¿no? Se decía que fuera un dominio normal cuando empezábamos a hablar de esto. ¿Sí? Y entonces ahí directamente usaba, decir, bueno, entonces el área lo calculamos como la función que es límite superior menos la función que es límite inferior. Y llegamos a lo mismo. ¿Sí? En este caso, en que el límite era el eje X, cualquiera de las dos maneras de resolverlo está bien. Es más, es como más simple directamente pensar en que como la función era negativa en todo el intervalo y la región estaba limitada por el eje X, directamente me va a dar menos el valor del área. Muy bien. Una vez que hicimos eso, ya podíamos dar cuánto vale. Si sé cuánto vale el área, damos el resultado. Y la otra que nos pedían era encontrar cuánto vale la integral entre 0 y 4 de B. ¿Sí? Y para calcular la integral entre 0 y 4, tenemos el mismo problema que antes. No puedo hacer directamente poner la ley de B porque no conozco la ley de B en todo el intervalo 0,4. No conozco la ley algebraica, digamos, ¿no? Sí conocemos la gráfica de B en el intervalo 0,4, pero la ley algebraica la conocemos en el intervalo 0,2. Así que para poder calcularla en el intervalo 0,4,
¿qué vamos a hacer? Y empezar a usar propiedades de la integral. ¿Tá? ¿Cómo? Y subdividamos el intervalo de integración. ¿Tá? Nosotros sabíamos, si queremos calcular entre 0 y 4, sabemos el valor entre 0 y 2, y sabemos el valor entre 2 y 4. ¿Tá? Y entonces, ¿qué hacemos? Decimos la integral entre 0 y 2 de b más la integral entre 2 y 4 de la misma función, de la cual conocemos la gráfica, la podemos escribir como la integral entre 0 y 4 de b. Y ahí sí, la integral entre 0 y 2 ya la habíamos calculado, la integral entre 2 y 4 también, teníamos los números, ¿eh? Y que nos había dado una 36 séptimos y la otra menos 36 séptimos, así que el resultado me da 0, pero también podemos pensar, lo podríamos haber hecho mirando el gráfico nada más. ¿Por qué? Porque cuando mirábamos el gráfico, ¿qué teníamos? La primera integral nos daba el área de t y la segunda nos daba el opuesto del área. Así que sin saber el número, sin pensar en ese número que era el 36 séptimos y que era el área de R, podemos concluir que la integral entre 0 y 4 nos iba a dar 0. ¿Eh? Y entonces, con esto contestamos las 3 primeras preguntas que tenían que ver con calcular la integral entre 0 y 2 y la integral entre 0 y 4. ¿Eh? La integral entre 0 y 2, conocíamos la ley algebraica. La integral entre 2 y 4 no, tenemos la gráfica de b, pero no teníamos la ley algebraica. Sin embargo, teníamos un dato importante que tenía que ver que el área encerrada por b y el eje x, ¿eh? En los dos intervalos medían lo mismo. ¿Eh? En un caso, el área y la integral coincidían. ¿Por qué? Porque la función b era positiva en todo el intervalo de integración. En el otro caso, el área y la integral eran opuestas. ¿Por qué? Porque la función b era negativa en todo el intervalo de integración. ¿Eh? Y después, para completar la integral en el 0 y 4, esa integral nos dio 0. ¿Eh? Y ahí, para dar todos esos resultados, lo que hicimos fue ir trabajando en el contexto geométrico, digamos, ¿no? De pensar qué pasaba con las áreas. ¿Está? ¿Hasta ahí estamos? Yo, profe, quería hacerte una preguntita respecto a esa parte donde usas, viste que vos das lugar a esa ley g de x igual a 0. Sí. Te gustaría repetir un poco cómo es el planteo. Yo ya o sea, creo que lo comprendí, pero es como que no estoy muy seguro. Ningún problema. Hay un teorema que cuando vieron la parte de aplicaciones a las áreas, ¿cómo hago para, en realidad, nosotros vimos, cuando uno trabaja y relacionamos el área de una región y las integrales. ¿Eh? Nosotros en toda la primera parte teórica dijimos, bueno, en realidad vamos a ver cómo usamos el concepto de área para calcular una integral. Y entonces dijimos, me ayuda de eso, porque ahí empezamos a ver un poco cómo funcionaba el tema de las sumas de Riemann, poder entender bien todo cuando nos pasamos a ese contexto geométrico. Y decíamos, uso lo que sé de cálculo de áreas para calcular una integral. ¿Sí? Acá, en realidad estamos haciendo el camino al revés. Digo, bueno, ahora ya sé la parte mecánica y sé toda la parte técnica de cálculo de integrales. También sé algunas cuestiones acerca de las áreas. ¿Sí? Y las sé relacionar. Pero ahora vamos a tratar de hacer al revés. Vamos a usar, cuando vimos aplicaciones, decir, bueno, ¿cómo uso las integrales para calcular áreas? Entonces, en ese camino de decir cómo uso una integral para calcular un área, aparece el teorema del cálculo de áreas. Ese teorema de cómo calculo el área de una región plana que esté ubicada en cualquier lugar del plano, decía, bueno, si nosotros podemos tratar de pensar en esa área y esa región tiene determinada forma, donde teníamos que tener dos funciones que fueran integrables en un intervalo cerrado, o sea que tenían que ser, bueno, integrables, en este caso eran continuas, de manera que una de las funciones sea siempre más grande que la otra en ese intervalo,
y que el dominio sea un dominio normal con respecto al eje X, porque por eso teníamos una sola ley. En ese caso podíamos usar el teorema y el teorema nos decía que el área la podíamos calcular como la función que es límite superior menos la función que es límite inferior. Y ahí ya no me interesa si la función es positiva o negativa. Si hubiera estado corrida no pasaba nada. Para eso teníamos que ver cuál era la función que es límite superior. Cuando miramos la región T, fíjense que la región T, el límite en T, el límite superior es esta, ¿no? Esta sería el límite superior. Y el límite inferior, el azul. ¿Está bien? Entonces, en esta función que era la I igual a 0, que la llamamos G, límite superior, y B es límite inferior. Entonces, si usamos ese teorema, decimos, bueno, si quiero calcular el área de T, ¿qué hago? La integral de G menos B entre 0 y 2. Ahora, ¿qué pasaría? O sea, eso lo entendiste, ¿no? Y les voy a hacer una pregunta que tenga que ver con la aplicación de este teorema. ¿Hasta ahí estamos? Sí, me quedó más claro, dale, sí. O sea, la función G es la función nula. Así que por eso puse un 0, digamos, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos el gráfico este nada más. Tengo ese gráfico de esta función, y digo, a mí me están diciendo calcular área sombreada. No importa cómo se llame. En ese calcular el área sombreada, si queremos ver si podemos usar el teorema y podemos calcular directamente la integral de la función que es límite superior menos la que es límite inferior, deberíamos empezar a pensar cuál es el límite de toda la región, entre 0 y 4. Y en buscarle el límite en esta región, nosotros ¿qué haríamos? Decimos, bueno, el límite superior la empiezo a buscar, yo ahora la estoy haciendo ondita, ¿no? Empieza así, y el límite superior sigue por acá, de toda la región, ¿no? Y el límite inferior, a ver si le puedo cambiar el color. Sí. El límite inferior, si lo buscamos, ¿cómo sería? Acá es este, y acá sigue así. Bueno, podemos hacer, o sea, ¿cómo hacemos ahora si quisiéramos usar ese teorema? ¿Cuál es la ley del límite superior? La función es integral, toda la que está en roja así, es una función que es continua, así que es integrable, la que hice en la que bordeé todo como límite inferior también, pero fíjense que cuál sería la ley de la que está como límite superior. ¿Tengo una sola ley para esta parte? Claro. Ahí, como límite superior, no tengo una sola ley. O sea, sí tengo una sola función, pero no tengo una sola manera de expresarla algebraicamente, no es única. ¿Qué tendría que decir? Entre 0 y 2 tiene esta forma, de 2 a 4 tiene otra. Y el límite inferior también, entre 0 y 2 es la I igual a 0, y entre 2 y 4 tiene otra forma que no tengo justo cuál es la ley. Entonces, no podríamos aplicar el teorema este directamente. ¿Por qué? Porque en realidad la ley de la función no es una sola, tendríamos que separarlo para poder hacerlo. Y por eso, si quisiéramos calcular el área de R unión T, cambié de ejercicio, ¿no? Si quisiéramos calcular el área de esa región, lo tendría que separar en dos partes, ¿no? Como calcular el área de R más el área de T. El área de R lo podríamos haber hecho como la integral entre 0 y 2 de la función B menos el eje X, que sería 0, por eso no directamente estaríamos usando la definición de integral, más la integral entre 2 y 4, ¿de quién? De la que es límite superior, o sea, que era la roja, de G menos B. Como G es la función nula, nos quedaría la integral de menos B, que es lo que me aparece acá. Y ahí lo estaría haciendo toda junta. No era lo que nos pedían en este ejercicio, nos pidieron hacerlo por partes. Primero me preguntaron una, después me preguntaron otra, y después me preguntaron entre 0 y 4. Pero aprovechamos para mirar un poquito más
algunas cuestiones que tenían que ver con ¿no? Fíjense, a ver, le vamos a agregar, quiero agregarle una hojita, donde, esperen que me acuerdo cómo le agrego la hoja acá. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si nos dicen, y ustedes deben haber hecho algunos parecidos a esto, si esto funcionara, lo podríamos hacer. Obvio. Bueno, estoy haciendo un supereje. Ahí. No. Estoy protestando y no sé si lo voy a poder hacer. Bueno, supongamos que estos ejes están derechos, uno es el eje X y el otro es el eje Y. Y que queremos calcular el área de esta región. Este es el B y este es el A. ¿No? El área de la región que está entre A y B y entre estas dos funciones. ¿No? Y que esta es F y esta es G. ¿Cómo hacemos para calcular el área de esta región R? Y ahí no teníamos que ir a fijarnos si la función era positiva, negativa. Lo único que necesitábamos reconocer eran los límites de la región. Empezar a ver cómo eran los límites de esa región. Y ahí buscábamos. ¿Sí? ¿Cuál es el límite superior de la región? Miramos, lo voy a marcar como pueda, pero la idea es que el límite superior de esta región R es este. ¿Sí? Límite inferior, ¿cómo me queda? Acá, límite inferior, vamos a buscar otro color, si puedo. Verde, límite inferior, me queda este, ¿no? ¿Qué pasa con los laterales de esta región? Los laterales, me queda así y así, fíjense. Los laterales, ¿sí? Son rectas, la recta X igual a A y la recta X igual a B, son paralelas al eje Y. Entonces, podemos usar, decíamos, lo podemos mirar y podemos usar ese teorema en donde me dice, para calcular el área de la región R, podemos hacer la integral entre los extremos, entre los laterales, o sea, entre la recta X igual a A y X igual a B, de la función, la ley de la función que es límite superior, y hay una sola, así que no habría problema, así que es F menos G. Acá ninguna de las dos es la función nula, ¿no? Lo que sí estamos seguros es que las dos son integrables y que F siempre es más grande que G. Y esta integral me permitiría calcular el área de R. ¿Sí? Y entonces ahí, conociendo las leyes de F y las leyes de G, uso una integral para calcular el área de una región que antes no podía. ¿Sí? Nosotros, a veces, si cambiaba la ley, a lo mejor en lugar de ser así, esto seguía y ahora nos decían, bueno, seguía hasta C, F sigue igual y ahora la región era esta. Le agregamos esto hasta R. Pero en realidad acá ya esta es una función lineal. ¿Qué nos va a aparecer? No lo puedo hacer de una sola vez, porque para poder usar el teorema teníamos que conocer la ley de F, conocer la ley de G, y que sea una única ley, para poder decir la función que es límite superior menos la que es límite inferior. G
es el límite inferior en toda la región, pero F no. Supongamos que esta se llama H. Y entonces ahí, ¿qué tendríamos que hacer? Y bueno, evidentemente acá habrá un C, y hacíamos la integral entre A y B, y ahí aplico el teorema, más la integral entre B y C, y aplico el teorema. ¿Por qué el área de R me daba la suma? Y porque ahí estamos usando propiedades, ¿saben? En realidad de áreas, lo mismo que hacíamos, ¿saben? En la primaria, cuando uno quería buscar el área de una región, y tratábamos de ver qué instrumentos tengo para poder calcularlas. ¿Está? Ahí yo me hago una pregunta. Sí. ¿Viste que vos hiciste ese planteo de la función H? Esa, Sí. o sea, por ahí esa función H dijiste que no es igual a F. No, es otra, o sea, en realidad vos estás buscando cambié el ejercicio, digamos, ¿no? Estamos pensando que ahora lo que queremos calcular es el área de una región que es toda. No termina acá, sino que sigue. ¿Está bien? Y F es la que está en rojo marcadita, pero esta lineal se llama H, y está definida entre B y C. ¿Vale? Cuando vos le buscás el límite superior en la región R entera, vos que decís, el límite inferior se llama G nada más, es una sola ley. Pero el límite superior tengo dos leyes, la que corresponde a lo que está marcado en rojo, más la que corresponde a lo que está marcado en negro. Eso me obliga a tener que separar la región y decir, el área de toda la región la voy a hacer como la suma de esta región, que era la que tenía calculada antes, más esta otra, que en general uno dice R1 y R2. ¿Está bien? Eso ya no es el ejercicio que estábamos haciendo, ¿no? Algunos comentarios de cómo uno trabaja con las integrales para poder calcular un área. Y seguramente les apareció en los ejercicios de área algo así parecido. Vuelvo enseguida, estoy sacando... Ahí volví, perdón. No me dejaba trabajar la gatita. ¿Están? ¿Eso lo entendieron? Pero que supone que, viste que ahí siempre es digamos, la que tiene los valores de imagen más pequeños, ¿no? Si en ¿Cómo? algún ¿Qué me iba a decir? que la función G siempre es la que tiene los valores de imagen más pequeños, ¿no? En la que el planteo que vos hiciste ahí, Ay, en la que vos graficaste, se escucha re mal. ¿Me lo vuelvo a repetir? ¿sí? Que viste que vos hiciste una función G que siempre era menor a la función F, Sí, la imagen. Si en algún intervalo la función G supera a la función F, ¿no? sí. ¿Qué tendrías que hacer? O sea, como que tendrías que dividirlo en partes. Tenés que dividirlo, y entonces es lo que nos pasó en en realidad. Era lo que les decía, si uno quisiera hacer, sin tener ningún dato, plantear la integral de R unión T, de todo lo que está rayado, y me dicen hacerlo entre 0 y 4, cuando uno le busca el límite superior, vos te das cuenta que en realidad el límite superior no es la misma ley. ¿Está bien? Para el límite superior vas a tener que usar dos leyes algebraicas diferentes. Una, la menos 3, x menos 1 a la 6 más 3, que serían 0 y 2, pero entre 2 y 4, esa ley no es el límite superior, es la 0, la g en 0. Entonces, que ya uno de los dos, límite superior o límite inferior, te obliga a pensar en una función seccionalmente definida, hace que uno tenga que separar el problema en dos. ¿Está? El área de toda la región sería el área de R más el área de T. Si estoy pensando en cálculo de áreas. En el ejercicio G era referido al área de R y al área de Noelia.
Sí, tiene que ver con eso, pero mirá que yo ahí lo que dijimos es, bueno, ya terminamos el ejercicio, algunas aclaraciones con respecto a la relación entre las integrales y las áreas. ¿Sí? A veces uno usa lo que sé de áreas para calcular una integral, a veces uso lo que sé de integrales para calcular el área. ¿Sí? Cuando usamos ese teorema que me aparece acá, ese teorema del cálculo de áreas, en realidad lo que estoy haciendo es una integral para calcular un área. ¿Está bien? Y a veces uso lo que sé de área para calcular integrales. Cuando resolvimos el problema, este integrador, que lo resolvimos y lo fuimos viendo de manera oral, ¿qué hicimos? Usamos lo que sabemos de área para dar el resultado de las integrales. ¿Por qué? Porque dijimos que el área de R, como la función era positiva, directamente era la integral y la calculamos, pero después, comparé el área de R y el área de T son iguales, ¿sí? Pero cuando quiero calcular la integral de esta función, la función es siempre negativa, entonces va a ser el opuesto a área. Entonces un resultado de un área la usé para calcular la integral entre 2 y 4. ¿Está bien? Y dije la integral entre 2 y 4 es el opuesto al área de R. ¿Está bien? Y después cuando decimos la integral entre 0 y 2 me da 0, ¿por qué? Porque me doy cuenta que entre 0 y 2 es el área de R, entre 2 y 4 es el opuesto al área de R, y entonces ese resultado me da 0. ¿Está bien? En el ejemplo sería la integral de f menos g, la integral más la integral h, ahí no sé qué me estás preguntando. A lo mejor con esto te lo dije, ¿no? No, sería la integral de f menos g más la integral de h menos g. Porque el g sigue siendo el límite inferior. Ale, te estoy contestando a Ale, lo que me preguntó al final. ¿Está bien? ¿Ahí está? ¿Sí? Entonces, justamente lo pusimos acá porque está la casualidad que hace que uno vaya y vuelva con esto, digamos, ¿no? En qué caso uno usa una cosa y la otra. Después, este mismo ejercicio, hasta ahí estamos más o menos. Claro, ahí termina de ser la idea cuando... perfecto. Claro, sí, sí. Claro, uno termina diciendo que el cambio total entre 0 y 4 es 0. Muy bien, Camila. Justamente lo que seguía en este problema es eso, es decir, bueno, nosotros averiguamos un par de resultados, unas integrales, usando lo que sabíamos de área, pasándonos al contexto de área. Ahora vamos a ver cómo esos resultados uno los usa para pensar en el cambio total, porque era justo lo que dice el problema después. Ven qué es lo que está hablando acá de Camila, que preguntó en el chat. ¿Ven? Si entonces uno interpretaría que el cambio total entre 0 y 4 me da 0. Sí, si la integral me daba 0 entre 0 y 4 es porque el cambio total me da 0. Perfecto, entonces uno, a veces, a lo mejor tengo información del cambio total o tengo información de las áreas y el contexto geométrico no sirve para poder dar respuestas, digamos, a esas cosas, ¿no? Lo tengo acá más chiquito, pero lo dejo así. Ven que ahora nos dicen, volviendo al problema de antes, ahora vamos a tener un contexto, pero que no es geométrico, ¿no? Dicen, en el marco de la pandemia por COVID-19 y la imposibilidad de realizar actividad física en el exterior, una persona se dispuso a correr en su terraza. Lo hizo siempre en línea recta, de modo tal que si se ubica un eje de referencia con origen en su posición inicial, ¿sí? Y sentido positivo hacia la derecha, la función que tiene por ley b igual a b de t modeliza la velocidad en función del tiempo durante los 4 segundos primeros, digamos, ¿no? Donde la velocidad se mide en metros por segundo y el tiempo en segundos.
sabiendo que la persona repitió durante 10 minutos el movimiento correspondiente a los 4 primeros segundos, se pide, y ahora nos van a preguntar algunas cuestiones, ¿no? O sea, ¿qué nos dicen? Ahora, ese gráfico que vemos acá, lo que está en azul, esa función B, me está dando la velocidad a la que está corriendo una persona. ¿Qué es lo que dice que hace? Está parada en un lugar, está en su casa, y lo que hace es, corre en línea recta, digamos, ¿no? Yo estoy acá y digo, empiezo a caminar. Ahí dice derecha e izquierda, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, voy para la derecha, ¿qué me dice? Voy a la derecha, voy y vengo, digamos, ¿no? O sea, me muevo así. Estoy parado acá y empiezo a hacer un determinado movimiento. ¿Cómo miro ese movimiento? ¿Cómo hago para ver qué es lo que está pasando, digamos, ¿no? Nos estaba dando la velocidad. Acuérdense que esto ahora me está dando la velocidad en función del tiempo. Ahora ya ahí sería una t. Y entonces, ¿qué estaría pasando? Si me dice que empieza yendo a la derecha. Acá lo que me está diciendo, mientras la velocidad sea positiva, es porque uno se está moviendo a la derecha, ¿no? Empecé para aquel lado. En algún momento voy a tener que volver, porque estoy en mi casa. Entonces dice, en realidad estoy haciendo un movimiento sobre, como si fuera en la terraza está, ¿no? No está dentro de la casa, hay un eje de referencia, tiene una posición inicial, sentido positivo a la derecha. ¿Qué quiere decir? Mientras la velocidad sea positiva, se está moviendo a la derecha. Cuando la velocidad se convierte en negativa, se va a mover hacia la izquierda. Y entonces, si uno mirara ese gráfico, ¿qué diría? Pero entonces, entre 0 y 2 se está moviendo a la derecha, porque la velocidad es positiva. Y después, a los 2 segundos, ¿qué hace? Se da vuelta y vuelve. 2 segundos más. O sea que después, eso se repite, dice, ¿no? Después otra vez, 2 segundos a la derecha, 2 segundos a la izquierda, 2 segundos a la derecha, 2 segundos a la izquierda, ¿no? Lo que nos dicen es, tratemos de interpretar con esto, primero, cuánto se mueve en esos 4 primeros segundos, qué pasa con el movimiento, qué pasa con lo que decían ahí, con el cambio total, cuánto corrió y dónde está parado en cada momento, digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para analizar esa situación con los resultados que nosotros tenemos? Ahora yo vuelvo a poner presentar, porque si no, no me va a aparecer el resultado, ¿no? Entonces, lo primero que me preguntaban era describir en palabras el movimiento de la persona. Entonces hay uno que diría, bueno, ¿qué hace? Durante los 2 primeros segundos la velocidad es positiva, por eso corre a la derecha. Y después dice, ¿qué va pasando con la velocidad? Uno que diría, ¿es constante? Y no, va cambiando, ¿no? Si uno se fija, la velocidad es esto. O sea que no es constante la velocidad, ¿no? ¿Cómo empieza? Y al principio parece que tuviera velocidad 0, pero la velocidad empieza a aumentar. Aumenta hasta que llega a 3. Cuando llegó a 3, porque me fijo acá, ¿no? El I sería la velocidad, y ahora acá X está representando el tiempo, ¿no? Estamos usando el mismo gráfico, le tendríamos que haber cambiado las letras. Llego a velocidad 3. Ahí parecería que se mantiene más o menos constante un rato, es un polinomio, o sea que o sea, es mínimo, digamos, ¿no? Como que uno no alcanza a ver cómo va variando, pero dice, bueno, parecería que se está moviendo, se está manteniendo constante durante un segundo, y después empieza a bajar la velocidad, o sea que se está desacelerando. Ven que acá las pendientes son negativas, así que la aceleración sería negativa, hasta que se frena. Se frena, y ¿qué empieza a hacer ahora? Como la velocidad es negativa, quiere decir que está cambiando el sentido del movimiento. Así que si antes iba hacia la derecha, ahora va hacia la izquierda. Si iba hacia adelante, ahora va hacia atrás. ¿Y eso por cuánto lo hace? Por 2 segundos más. Ven que le vuelve a pasar lo mismo, pero ahora para el otro lado, digamos, ¿no? Así que con eso explicamos el movimiento. ¿Para qué dice? Eso lo repite por 10 minutos. Cada 2 segundos se mueve a la derecha 2 segundos, a la izquierda 2 segundos. Bueno. ¿Cuánto avanzará
ven que dicen, ¿qué informan cada una de las integrales calculadas en el ítem en el contexto de este problema? Y acá estamos usando lo que decía Camila, digamos, ¿no? O sea, en esos 2 primeros segundos, ¿saben? Era el teorema del cambio total, ¿no? ¿Qué nos estaba dando? ¿Saben? ¿Cuánto? La variación, digamos, ¿no? O sea, la integral de b sobre cada intervalo nos dice cuál era el desplazamiento, ¿no? La variación entre a y b. Entonces, uno que diría, en el 0,2, la persona se desplazó 36 sobre 7, que acá está hecha la cuenta, ¿no? 5,14 metros a la derecha, ¿eh? Porque me daba la variación, ¿eh? En el 2,4 me da 5,14, ¿eh? Y en el intervalo 0,4, en realidad, nos dice el desplazamiento fue nulo, ¿eh? Porque ahí, ¿qué está diciendo? Volvió al mismo lugar donde estaba, ¿eh? ¿Sí? O sea que eso era justo lo que estábamos diciendo. Y después de eso nos preguntan cuántos metros corrió la persona en los intervalos de tiempo considerados en el ítem anterior. A mí me parece que me estoy pasando, ya estamos justo en la hora, ¿no? Por eso lo digo rápido. En el intervalo, en los 2 primeros, ¿saben? La persona corre 5,14, en el otro 5,14, o sea que, ¿cuánto corre? 10,28, porque cuando uno quiere decir cuántos metros corrió, ¿saben? No es lo mismo que el desplazamiento, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque está bien, o sea, va y viene y estoy en el mismo lugar, ¿eh? La cantidad de metros que corrió va a ser 10,28 y la otra va a ser, ¿eh? Vuelvo a estar en el mismo lugar, digamos, ¿no? Y en realidad corro un montón, pero termino estando en los mismos lugares. Lo que está hecho después es la cuenta, ¿eh? De decir, bueno, en 10 minutos, ¿qué habrá pasado? Y entonces decimos, bueno, si va y viene, en 4 segundos recorre 10,28 metros, ¿eh? Eso lo llama como ciclo de ida y vuelta. Entonces, 10 minutos son 600 segundos. Si hacemos la cuenta, esos 4 segundos, en 600 entran 150 veces entero. Entonces, para saber la cantidad de metros que corrió en total, ¿qué tendríamos que hacer? Los 10,28 por 150. ¿Eh? Y ahí termina como, de alguna manera, uno termina, ¿saben? Mirando, por un lado, lo que era el cambio total, o sea, el cambio, o sea, dónde estaba y dónde terminó, ¿saben? En los 600 segundos, que eran los 10 minutos, y cuál fue la distancia recorrida. Por eso es que cuando trabajábamos con la distancia recorrida y con el desplazamiento eran cosas diferentes. El desplazamiento es la integral de la velocidad directamente, y la distancia va a terminar siendo, ¿sí?, la integral del módulo de la velocidad, o del valor absoluto de la velocidad, ¿no? La distancia es, en realidad, la integral de la rapidez, que era el módulo de la velocidad. Bueno, creo que tienen clase ahora, ¿está? En un ciclo corre justo 10 metros. Sí, sí, había varios que se estaban yendo, chicos, lo terminé rápido, cualquier cosa después preguntan en consulta, pero espero que hayamos podido cerrar un poquito más el tema, ¿no? Profe, disculpe, ¿podría poner la diapositiva de vuelta? Sí, fíjate que están en la anterior. La anterior, Ahí profe, está, por sí. favor. Sí, sí, lo quería cerrar un poquito como para que quede para los chicos que se iban, ¿no? Está bien. ¿Lo querés copiar o querés preguntar algo? Lo quería copiar ahí. Perfecto. Fíjate que está en comunidades el problema este, ¿eh? Dice problema integrador y está el PDF. Sí,
Chicos, el viernes empezamos ecuaciones diferenciales, ¿no? No quisimos empezar antes porque, bueno, ya Santiago ya les iba a haber comentado, ¿no? Como estaban con el parcial, dijimos, bueno, aprovechamos y cerramos mejor integrales. Y el viernes ya empezamos ecuaciones diferenciales. Así que nos vemos el viernes. El que todavía no rindió y rinde mañana, suerte. Y el que quiera preguntar algo, ay, bueno, menos mal. Ah, me alegro que les haya aclarado un poquito. Igual después cuando se vuelvan a poner a estudiar, ponen. No, esta semana no va a haber tarea de aula porque mañana te rinden en ese horario, en los horarios de la tarea de aula por ahí coincidían algunos, muchos rendían, así que directamente la suspendimos. Nos vemos, chicos, seguimos el viernes. Profe, Sí. no, yo quiero hacer una pregunta, porque hay algunos, viste, algunos ejercicios que hay algunos ejercicios que no, por ejemplo, hoy estuve haciendo la actividad 22 y 21, y yo vi tarea de aula, o sea, en tarea de aula hicimos alumnos y no están tampoco subidos a No, comunidades. Y, no van a estar todos. Están algunos, como los otros son del mismo estilo. claro, y yo quería consultarle si usted me podría ayudar a ver si están bien hechos. Sí, no tengo problema, pero podríamos, por las dudas que haya, porque si ustedes se fijan, para la consulta puse un link distinto, porque vieron que la consulta de teoría empieza ahora a las 4. Si te fijas, puse otro link, entra al otro y lo vemos, por las dudas que haya alguien que no sea ese grupo que quiera entrar a la consulta. Fíjate en Ahora, comunidades que están, ahora, sí, dale, ahí en voy. comunidades está el link nuevo, así que ahí lo vemos. Igual, chicos, si alguno de ustedes tienen consultas, si quieren, entren al otro link. ¿Sí? Sofía, Luisina, Maga. Si me hacen el favor, por las dudas que haya chicos de algún otro grupo que quiera entrar a la consulta, cambiamos de link. ¿Sí? Profe, yo me conecté al link de consulta y creo que es el mismo de la clase de teoría. No, fíjate que tiene que haber otro. Abajo, más abajo dice el link de... A ver, fíjate, espera que me fijo que esté cambiado.